Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este día de Shabbat, a este día de reposo, a este nuevo estudio de las Sagradas Escrituras, un nuevo estudio que el Eterno nos permite compartir con todos ustedes, el poder estar aquí en este día de Shabbat, estudiando la palabra del Eterno, estudiando la Torá, hoy con un nuevo libro, una nueva parashá, la número 24, libro de Vaikra, tercer libro de la ley, tercer libro de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco. Este es el libro de en medio, así que vamos más o menos por el recorrido a mitad, bueno, empezando la mitad del recorrido. Hoy estaremos estudiando la parashá Vaikra, que significa llamó y llamó. Ya sabemos que se nombran las porciones de la Torá de acuerdo a las palabras con las que inicia, y este libro, llamado en griego y en español Levítico, es el libro que estudiaremos en esta ocasión y de aquí en adelante hasta que lo culminemos. Y en esta parashá y en esta serie Un Único Testamento estaremos viendo un tema hoy muy importante, ya que en el centro de Levítico, en el propósito del libro de Vaikra, de Levítico, está los sacrificios, las ofrendas, la purificación, el vivir en santidad para el Eterno. Y hoy estaremos viendo este tema que he titulado Yeshua, un sacrificio suficiente. Es un tema interesante porque veremos varios tipos de sacrificios, de ofrendas que se presentaban, que son instruidas por la Torá, por el Eterno, para que el pueblo de Israel ofreciese delante de él, como lo son los holocaustos, como son las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, la ofrenda de expiación, y bueno, otras ofrendas que se mencionan en este libro, que tienen como fin, como propósito, la santificación, que tienen como propósito el poder estar en comunión con el Eterno. Así que hoy estaremos viendo el capítulo 1 de Vaikra. Esta parashá va del 1 hasta el 6-7, ¿sí? Son bastantes capítulos. Y la base de esta parashá es toda la parashá, ¿sí? Todo el capítulo, o todos los capítulos 1 al 6-7. Y el contraste que veremos del Brit Hadashah, este sí es solo un pasaje, aunque podríamos leer todo el libro también, pero nos vamos a centrar en un solo pasaje que está ubicado en Hebreos 10:10. Así que vamos a orar, vamos a disponernos y vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros, por estar siempre pendientes de cada estudio, de cada momento en el que subimos estos videos y podemos estar ahí en comunión los unos con los otros a pesar de la distancia y de donde quiera que estemos. Vamos a dar gracias al Señor y a disponernos en esta hora para estudiar la palabra. Bendito Rey, Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nuevamente nos regalas la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia, a buscarte, Señor, de compartir como familia, como hermanos, de estar aquí, Señor, reunidos, buscando tu presencia, Señor, para que sea ella la que nos instruya, la que nos guíe, Señor, la que no permita que nuestro pie tropiece ni se aparte de tus caminos, Señor. Hoy queremos, Padre, colocar en tu presencia nuestras vidas, Señor, y pedirte que derrames sobre nosotros espíritu de inteligencia, de sabiduría, de discernimiento, que podamos comprender lo escrito, Señor, en tus palabras, Rey, y que podamos retraer, agarrar, Señor, todo lo bueno, Señor, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que en verdad edifica, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra vida, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Hoy yo te agradezco, Padre, porque
En medio de tanta gente, Señor, te ha placido, Rey, revelar tu palabra a nosotros, Señor, y queremos con diligencia, Padre, estudiarla, aprenderla, conocerla, Señor, para vivirla, Padre, para ser hombres y mujeres que vivan en santidad, Señor. Te agradezco en esta hora, Padre, por esta oportunidad que nos regalas, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Así que, familia, hoy vamos a estudiar esta parashá basada en dos pasajes, toda la parashá de Vaikra. Porque toda la parashá de Vaikra, porque toda la parashá de Vaikra habla de las ofrendas. O sea, del capítulo 1:1 al capítulo 6:7 solamente habla de ofrendas, y de hecho pues seguiremos viendo en los demás capítulos más adelante ofrendas distintas como en las festividades, etc. Pero en esta ocasión nos centraremos en 4 tipos de ofrendas que serán los cuatro temas principales de esta enseñanza. Así que acompáñenme y veamos el temario del día de hoy. Hoy estaremos viendo, como les decía, 4 ofrendas principales, que son las que se mencionan en esta parashá. La ofrenda de holocaustos. Esta es la número 1. El primer tema que veremos es ofrenda de holocaustos. La segunda, ofrenda de paz. Tercer tema, ofrenda por el pecado. Y cuarto tema, ofrenda de expiación. Estos son los 4 tipos de ofrendas que veremos hoy y en los que se centra esta parashá. Y el propósito es ver que este tipo de ofrendas, que estas demandas del Señor pedidas a su pueblo para que se llevasen a cabo en el servicio del tabernáculo y también en el templo, cómo fueron ellas cumplidas con la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yeshua, cómo Él es un sacrificio suficiente, ya que a lo largo de la historia hemos visto y hemos conocido, ¿no?, lo que nos narra la Escritura, que el Eterno instruyó al pueblo acerca de holocaustos, de ofrendas, de sacrificios por diferentes cosas, pero que al final de cuentas no resultaron ser suficientes para satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque por más de que presentemos a Él nuestra ofrenda, aunque llevásemos un cabrito, una vaca, un toro como sacrificio para expiación, para paz, para reconciliación, por el pecado, no quedaría satisfecha la justicia del Señor. ¿Por qué? Porque igual seguiríamos pecando, seguiríamos haciendo cosas que al Eterno no le agradan. De hecho, hoy en día seguimos haciéndolas. ¿Y qué fue necesario? Pues que el Eterno, en su misericordia, enviara a su Hijo a morir por nosotros para que esa ofrenda sí fuese suficiente, para que esa ofrenda sí fuese la que cumpliese todo a cabalidad. Así que acompáñenme al capítulo 10 del libro de Hebreos, al versículo 10, y veamos esa contraparte. ¿Por qué no leo primero Vaikra? Porque eso es lo que vamos a estar leyendo en cada uno de los temas. Pero quiero que veamos lo que nos menciona el autor de Hebreos, que Hebreos es un texto que nos habla acerca de todo este sistema levítico sacrificial y lo que hizo Yeshua cuando vino para cumplir con este servicio. Dice Hebreos 10:10. Subraya ese pasaje porque el centro de Levítico, que ya les voy a decir porque es el libro que está en medio de toda la Torá, pero dice acá, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante el cuerpo del Mesías como ofrenda hecha una vez y para siempre. Y aquí hay algo supremamente importante y es destacar, no se han puesto a pensar por qué Levítico es el centro de la Torá. ¿Cuántos libros tiene la Torá? 5 libros, ¿no?
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim, o conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero todas las cosas que el Señor hace las hace con un sentido. ¿Y por qué el libro de Levítico, el libro de Vaikra, está en medio de toda la ley? ¿Qué habla el libro de Levítico? ¿En qué se centra el libro de Levítico? ¿Cuál es el tema principal del libro de Levítico? ¿Ah? ¿No? Los sacerdotes, los sacrificios. ¿Y eso qué propósito tenía en la vida del pueblo, en cada persona en el pueblo? ¿Qué propósito tenían las ofrendas, los sacrificios, que hubiese un sistema sacerdotal? ¿Ah? ¿Cuál fue el tema que vimos hace 8 días? Ok, el libro de Vaikra se centra en nuestra santificación. ¿Para qué sirven las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos? ¿Para qué fue puesto el sistema sacrificial? Para santificación. Siendo un pueblo que debía comportarse y vivir consecuentemente con la Torá, que debía vivir consecuentemente con los mandamientos del Señor, pero que los desobedecía porque no había manera de que no fuese así. Entonces fue necesario que el Señor instaurara un sistema sacerdotal, un sistema sacrificial, y que éste ayudara al pueblo a acercarse a Dios para su santificación. Que a lo largo de la historia y luego en el tiempo de los profetas del Señor, por medio de uno de sus profetas dice: me cansé de sus sacrificios y de sus ofrendas, porque no resultaron o no dio el resultado que yo esperaba en sus vidas, y era que un pueblo se reconciliase con Dios, pero que cada vez viviese en más santificación, en más consecuencia con la palabra, y no que pecaran, ofrecieran ofrenda y volvieran a pecar y volvieran a ofrecer ofrenda y se la pasaran así todo el tiempo. No, el propósito era ¿cuál? Santificación, pero cambio, arrepentimiento genuino y no volver a cometer los mismos pecados. Por eso el Señor dice: me cansé de sus sacrificios y de sus ofrendas, y lo que yo quiero, lo que verdaderamente para mí es un sacrificio que vale la pena, es que corazones humillados, corazones entregados, vidas cambiadas, transformadas. Así que el Eterno tiene que suplir esa carencia de santificación con enviar a su Hijo para que a través de su muerte, como dice Hebreos, y Él como una ofrenda en su cuerpo, seamos ¿qué? Santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. Eso es lo que quiere. Hace 8 días estábamos viendo eso en la Parashá. Y hoy vamos a seguir hablando de la santificación en el punto de vista de las ofrendas y de los sacrificios. Así que esta es la razón por la que el libro de Vaikra, por la que el libro de Levítico está en medio de la Torá, porque el centro de toda la ley, el centro de todos los mandamientos, el centro de todas las instrucciones, ordenanzas, decretos, estatutos, todo es que ser santificados, es vivir en santidad. Por eso en medio está el sistema sacrificial, el sistema sacerdotal, está todo el servicio, las santas convocaciones, las festividades, que debemos comer, que no debemos comer. Levítico está lleno de instrucciones que buscan o tienen como fin la santificación del pueblo de Israel, de nosotros, de sus hijos, de los que hemos sido llamados pueblo santo, ¿no? Si hemos sido llamados pueblo santo, pues se supone que debemos procurar nuestra santificación constante. Eso es un día a día, eso es un instante tras instante, eso es un step by step, eso es un paso a paso, eso es una constancia, ¿sí? Así que vamos a entrar en materia con el primer tema, y el primer tema es ofrenda de holocaustos. Y acompáñenme al libro de Vaikra, capítulo 1, versículo 1 en adelante.
Y como dice aquí en la Reina Valera, es el tercer libro de Moisés, llamado Levítico. ¿Por qué se le pone Levítico? Porque aquí están las leyes de los levitas, ¿verdad? Pero en su original hebreo, en su manera de llamar tradicional hebrea, el libro lleva nombre de y llamó, o Vaikra, que como se dan cuenta aquí es la primera palabra que aparece en el texto, y es llamó Yahweh a Moisés. Vaikra, eso es lo que significa llamó. Dice, llamó Yahweh a Moisés y habló con él. Habla a los hijos de Israel y diles, dice versículo 2. Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Yahweh de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Así que aquí empieza a dar una descripción de cómo debía hacerse, ¿qué? Un holocausto. ¿Qué es un holocausto? La palabra hebrea para holocausto es ¿cuál? Esa la conocemos ya. ¿Es cuál? Olá, ¿cierto? Olá, que significa ascensión, ¿verdad? Un holocausto, cuando el humo sube, cuando el olor de la ofrenda sube, de lo que se quema. Ofrecer, quemar, eso es lo que significa olá. Así que el primer tipo de ofrenda, que es holocausto, es la ofrenda olá. Y dice que cuando alguno lo fuese a presentar, sea de ganado vacuno o ovejuno, o sea que sea una vaca o una oveja, ¿cierto? Dice, tendría que ser un macho sin defecto, y esto ténganlo presente porque es clave para entender las ofrendas del Eterno, lo que él pidió, ¿cierto? Como requisito. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Dice, versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los vestidos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, no importaba si era vaca, si era toro o si era oveja o cabra, tenía que ser, bueno, vaca no podría ser porque las vacas son hembras y los toros son machos. Tendría que ser, ¿qué? Un macho sin defecto, de donde fuese. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si la ofrenda fuere de holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Así que en todo esto que leímos, siempre les recordamos, si quieren ver la parashá verso a verso y detenerse en cada una de estas cosas, tenemos el estudio verso a verso de la parashá. Búsquenlo en nuestro canal, lista de reproducción, verso a verso. También tenemos temática, también tenemos mandamiento tras mandamiento. Pero en este caso leí rápidamente todo el contexto de la ofrenda de holocausto o la ofrenda olá, porque
necesitamos ver cuál es la particularidad de esta ofrenda. ¿Qué notaron de especial en esta ofrenda? Es una ofrenda de animal macho sin defecto, ¿cierto? Debía ponerse las manos sobre la cabeza del animal, ¿verdad? Aquel que lo estaba llevando. Para reconciliación servía de expiación, pero esta ofrenda tenía una particularidad que no notaremos en las demás. Esta ofrenda, la pregunta es, ¿se comía o no se comía? Creo. ¿Qué dicen? ¿Se comía o no se comía? ¿La ofrenda habla se comía o no se comía? ¿Qué leímos? ¿Qué leímos? ¿No recuerdan todo lo que leímos? Bueno, yo les recuerdo. La ofrenda olá era una ofrenda del todo quemada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el animal debía quemarse. Esta era una ofrenda que no se partía en secciones y luego se tomaba cierta parte para compartir con los sacerdotes, con aquel que llevaba la ofrenda. No, esta ofrenda toda se quemaba. Y tiene una particularidad aún más importante, y es que era una ofrenda ¿de qué? Termina diciendo Baraicrada 1.17, de olor grato. Todo el animal debía consumirse y resultaba una ofrenda de olor grato al Eterno. Así que estas ofrendas, conocidas como ofrendas quemadas, se ofrecían, ojo acá, en reconocimiento a la soberanía y santidad del Señor y como una expresión de gratitud. En la mayoría de los casos se ofrecían como sacrificios por el pecado, por eso dice ahí se pondrían las manos y serviría de expiación, aunque no es propiamente ofrenda de expiación, como lo veremos más adelante. Hay otro tipo de ofrenda que se llama ofrenda de expiación, pero esta también servía para expiar. O sea, tú llevabas este tipo de ofrendas al tabernáculo y era una ofrenda de gratitud para el Eterno por todas las cosas buenas que te ha dado, por las bendiciones. Es una ofrenda voluntaria que nacía del corazón y que tú llevabas allí, que se debía consumir toda. Ahora imagínate, tenías que llevar tu mejor espécimen, o si se quiere, de ganado, ¿no? Fuera de vaca, fuera de oveja o incluso de paloma. ¿Por qué hay esa clasificación vaca, oveja, paloma? Por el nivel económico de cada familia, ¿no? No era fácil coger un toro sin defecto, de los propios que bien podría hacerte a ti de mucha más productividad si lo tenías, o incluso si te lo comías el toro. No, debía ser algo perfecto para el Señor. Pero si no tenías lo suficiente para un toro, pues podrías llevar una oveja o un cabrito, y si no, una paloma, un palomino, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar el nivel económico que tenías, todos teníamos la oportunidad de ¿qué? ¿Qué dijimos que era la ofrenda de holocausto? ¿Era una qué? Todos teníamos la oportunidad de agradecer al Señor. Y ponte a pensar hoy en día, ¿será que todos tenemos esa oportunidad? Claro, sin importar qué tan rico, qué tan pobre sea, qué tan sano, qué tan enfermo esté, todos tenemos algo de qué agradecer al Eterno. Así que el Señor aquí da todo este abanico de posibilidades para que todos voluntariamente, pero todos pudiesen hacerlo. No como que, no, es que como Él dijo que solo vacas y a mí no me alcanza para vaca, pues yo nunca le voy a poder llevar una ofrenda de agradecimiento al Señor. No, vas a poder hacerlo. ¿Cómo? Con una oveja o con un palomo, más económico. Ahora, juntamente con la gratitud, te servía como ofrenda de expiación, pero una ofrenda que se quemaba completamente para que fuese de olor grato al Señor. ¿Y es que al Señor le gustaba el olor a carne asada? No. Pero lo que les digo, ¿qué representaba el tú llevar tu mejor espécimen de tu rebaño, de tu
rebaño vacuno o de tu rebaño ovejuno, que significaba llevar lo mejor que tenías. Era dar todo de ti. Y cuando lo llevabas, no ibas a participar de él en nada. Era solo para el Eterno, ni siquiera los sacerdotes. Todo se quemaba ahí. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene esta ofrenda del todo quemada de olor grato con Yeshua, nuestro Mesías? Si el propósito de esta enseñanza es entender a Yeshua como un sacrificio suficiente, pues él debe cumplir esta función de ofrenda de holocausto. Así que en relación con la obra redentora de Yeshua, los holocaustos se pueden ver como una representación de la muerte de Yeshua en la cruz, donde él se ofrece a sí mismo como sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Y cuando él se ofreció en la cruz, lo hizo como sin reservas, sin dejar nada guardado. Se dio todo, como la ofrenda olá, que se quemaba toda. Él entregó su cuerpo completo. Su cuerpo fue, como dice la canción, fue molido, fue herido por mí, ¿cierto? Fue entregado completamente. Él no se reservó, él dijo, no, bueno, hasta aquí me aguanto el dolor y ya no más. No, él menospreció lo oprobio, se humilló, ¿cierto? Hasta lo más bajo se humilló por amor. ¿Qué es lo que en realidad el Eterno buscaba con las ofrendas olá? Que tú y yo por amor, que el pueblo por amor, por gratitud, se entregaran todo, lo mejor que tenían, ¿cierto? Lo entregasen a él en gratitud, porque si tenías eso, que era lo mejor, era porque él te lo había dado, y él probaba los corazones de esa manera. Ahora, los holocaustos se ofrecían como una forma de expiación, como lo mencionábamos ahora, por los pecados cometidos. La persona debía que poner sus manos sobre la cabeza del animal, presentarlo sin defecto, y esto era como una transferencia, una simbología de transferencia de los pecados de aquel hombre que llevaba la ofrenda hacia aquel animal inocente que iba a hacer la ofrenda. Luego el animal era sacrificado, se quemaba en su totalidad, y esto resultaba ofrenda de olor grato. ¿Por qué era ofrenda de olor grato? Porque era tu vida entregada completamente a él. Por eso dice, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y veamos entonces qué sucede con Yeshua. ¿Qué nos hablan los apóstoles? ¿Qué nos habla el Brit Hadashah con respecto a la ofrenda olá? Acompáñenme a Hebreos nuevamente. Hebreos 10:10. Leámoslo nuevamente. Que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre. Podríamos leer todo Hebreos, o por lo menos como del capítulo 5 aquí al 10 habla de los sacrificios, de las ofrendas, de cómo Yeshua vino a sustituir ese sacerdocio imperfecto, ¿cierto? ¿Por causa de qué? Del hombre. Porque, como dice Hebreos, fue un sistema imperfecto porque aquel que ejercía el sacrificio, aquel que presentaba las ofrendas, también era hombre sujeto a pasiones y habilidades, que también pecaba y que debía presentar una ofrenda por él antes que por el pueblo para poder expiar. Cosa que Yeshua no necesitó. ¿Por qué? Porque Yeshua fue un cordero perfecto, como dice aquí, haciendo esa alusión, macho sin defecto alguno. Y en un hombre como Yeshua, ¿cuál fue el sin defecto alguno? Que no pecó, que no transgredió la Torá, los mandamientos. Así que es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, hecha una vez y para siempre. Él se ofreció completamente y expió los pecados no solo de su pueblo, de la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo que pasa es que, como en la ofrenda de holocaustos, cada persona debía llevarla personalmente. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero si tú no querías llevar la ofrenda de gratitud, pues no la llevabas. Ahí sí ya era tu relación con Dios. Lo mismo pasa con Yeshua. Si tú quieres aceptarlo como un sacrificio perfecto y suficiente para la expiación, la reconciliación tuya con el Eterno, pues hazlo. Pero si tú no lo haces, nadie lo puede hacer por ti. Me explico, yo no puedo aceptar a Yeshua como mi sacrificio suficiente, como mi ofrenda o la del todo quemada al Eterno, ¿cierto? Y pretender que con lo que yo estoy haciendo mi familia ya, ¿no? De ahí se malinterpreta el pasaje, es como, y cree en el Mesías y serán salvos tú y tu casa. Y sí sucede cuando, como el carcelero le dijo a Pedro, camina, vamos a mi casa y enséñale esto a los de mi casa. Y fueron allá y le predicaron y creyó toda su casa, ¿no? ¿Recuerdan qué necesitó para ser salvo? Cree en el Señor Yeshua y serán salvos tú y tu casa. Pero ¿qué hizo él? Los llevó hasta su casa para que les predicasen y estos también creyeran. Entonces yo no puedo pretender conocer la Torá, estudiarla, predicarla y que mi esposa, que mis hijos, si no tienen relación con el Señor, pues ya como por ende, por inercia, también reciban de esa justificación, de esa santificación y de esa ofrenda que es Yeshua ante el Padre por nosotros. No, cada uno debía presentarla individualmente, personalmente. Veamos otro pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 9, versículo 22. Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ay, perdón, no es esa. Esa es Hebreos, no, es Romanos 5:8. Es Hebreos 9:22, pero ya vamos. Yo sí dije, pero esta no tiene nada que ver. Es Romanos 5:8. Perdón, es que Hebreos es la que les acabé de decir, es en Hebreos. Yo dije, pero esto no es. ¿Qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Romanos 5:8. Mas Dios, ¿qué dice? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Yeshua murió por nosotros. ¿Qué nos está hablando aquí Romanos? ¿Qué nos dice Pablo aquí en Romanos 5? Que Dios demostró su amor. Fíjate, ¿qué es la ofrenda olá? Amor, gratitud hacia el Eterno. Y yo llevo lo mejor. ¿Qué hizo el Eterno? Él mismo. ¿Qué hizo? Como una ofrenda olá. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Así como Él pide que nosotros demostremos nuestro amor hacia Él, ¿cierto? Pues dice aquí que Él muestra su amor para con nosotros de la misma manera que siendo pecadores, el Mesías Yeshua murió por nosotros, envió a su Hijo a morir por nosotros, sin merecerlo, y demostró su amor. ¿Cuánto más nosotros? Si el Padre lo ha hecho, si el Padre dio una ofrenda de sacrificio olá a través de su Hijo, por amor a nosotros, ¿por qué nosotros no ofrecer nuestra vida a Él? ¿No? En amor, en gratitud. Y ahora sí veamos Hebreos, que era la cita que les di ahora, no es Romanos sino Hebreos. Hebreos 9, 22. Y casi todo, dice acá, es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué dijimos que hacía la ofrenda olá? No solamente era gratitud, sino que también servía de expiación. ¿Y por qué, según la Torá, según la ley, según Levítico, según lo que estamos viendo, es solamente con derramamiento de sangre que se hace remisión, que se perdona? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Dime. ¿La paga del pecado? ¿Es la sangre? ¿Es la muerte? ¿Sí? ¿Porque la letra con sangre entra? ¿Porque la vida está en la sangre?
Tenía que cubrir multitud de pecados, tenía que sustituir. Ok. Sí, todo eso tiene que ver. La sangre representa la vida, ¿cierto? De hecho la Torá lo menciona, por eso está prohibido comer sangre, porque en la sangre está la vida. Y cuando se derramaba sangre, ¿cierto? Se cubría con esa sangre los pecados de aquel que los había cometido. Pero debía ser sangre de un inocente, por eso se sacrificaba una vaca, un toro o una oveja o una paloma, un animal inocente, ¿no? De esa manera se satisfacía la justicia de Dios. ¿Cuándo dejó de satisfacerse la justicia de Dios con el derramamiento de sangre? Cuando se hacía por eso, mate, hágale que eso Dios nos perdona y siga pecando, pero hágale, lleve otra ofrenda que ahí tenemos, no pasa nada. No, ahí el Eterno se hastió. Por eso envió a Yeshua. Pero con Yeshua pasa exactamente lo mismo. De hecho, la escritura dice que no podemos tomar por inmunda la sangre del Mesías. ¿Por qué? Porque es una sangre preciosa derramada por nuestros pecados para expiación, para reconciliación, para remisión, como dice aquí Hebreos. Y no podemos desaprovecharla, no podemos pisotearla viviendo como se nos antoje. Porque si no, haríamos lo mismo que hizo el pueblo en el desierto, lo mismo que hizo el pueblo en Israel con el templo, que presentaban ofrendas y seguían viviendo su vida como les parecía. Así que en esta primera ofrenda, en este primer tipo de ofrendas, que es la ofrenda Olá, vemos que Yeshua se entregó a sí mismo completamente, sin reservas ni condiciones. Lo entregó todo por amor. Y nos dio ese todo por amor gratis. Como dice la palabra, por gracia. Pero a través de esa gracia que hemos recibido es que ahora somos libres de lo que antes nos esclavizaba y que por ende ahora podemos vivir en santificación, en santidad. Bueno, podemos y debemos sería el término, ¿no? Podemos y debemos vivir en santificación. Así que estas son las ofrendas Olá. Yeshua como una ofrenda Olá. Pero vamos al segundo tipo de ofrenda que veremos hoy, que es la ofrenda de paz o ofrenda de Shalom. Y esta ofrenda se encuentra en Levítico 3, 1 al 17. Vamos rápidamente, Levítico 3, 1 al 17. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, ¿qué es paz? Shalom. Aquí la palabra que se traduce es shalem, que significa retorno, paga. ¿Sí? Agradecimiento también. Dice que si fuera una ofrenda de paz, de shalom, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, será macho o hembra. A diferencia de la ofrenda por el pecado, la ofrenda del todo quemada, esta sí podía ser una hembra. En el otro caso tenía que ser macho. Por eso era toro, ovejo, cabra o palomo, o palomino, decía ahí. Pero en esos machos. En la ofrenda de paz, no, podría ser macho o hembra sin defecto, ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano, al igual, ahí vamos a notar ciertas similitudes. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y degollará la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yahweh la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato a Yahweh. También es una ofrenda de olor grato a Yahweh, pero es diferente, porque en esta se quema la grosura, se queman el hígado y se queman los intestinos. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz, sea macho o hembra, igual,
se ofrecerá sin defecto. De la misma manera, si ofreciere cordero por ofrenda, la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yahweh la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas, asimismo los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre las ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Yahweh. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Yahweh, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh, toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura comeréis, ni sangre comeréis. Y aquí aparece un mandamiento, una instrucción de la cual seguramente hablaremos en otras enseñanzas, o seguramente no, ya hemos hablado en otras enseñanzas. Pero esta ofrenda, que tenía de particularidad, era una ofrenda también quemada como ofrenda de olor grato, pero no era del todo quemada, o sea, no se quemaba todo el animal, solo la grosura, el hígado, los riñones, la grosura que estaba en el ijar, y bueno, toda esta parte de lo que era la grasa. En esta ofrenda de reconciliación o de paz se ofrecía la grasa, la grosura. ¿Qué es la grosura? La grasa, muy bien. ¿Qué es la grasa? La grosura, excelente, ya aprendimos. Ya con esto es toda la prédica. No, ¿qué representa la grosura? ¿Por qué en una ofrenda de paz, de reconciliación, de shalom, lo que se entregaba era la grosura? ¿Qué es la grasa? Aquí dice que la grosura no se puede comer, ni la sangre. Es un estatuto perpetuo, que eso debía ofrecerse en olor grato a Yahweh, ¿cierto? Pero en el hombre, en el ser humano, ¿qué representaría la grasa? ¿Qué se representaría la grosura? En una ofrenda de reconciliación. Dime, todo lo que contamina. Todo lo malo que le entra al organismo lo tiene la grasa. ¿Qué más? ¿Qué podría ser la grasa? ¿Ah? El pecado. ¿Qué hace la grasa en el hombre cuando se la come? La vez pasada escuchaba una noticia aquí en Colombia, ayer, antes de ayer, decía que el segundo departamento con más muerte, más grasa no, con más muerte por enfermedades coronarias es el Tolima. Es el departamento en el país donde es el segundo con más alta índice de muerte por enfermedades coronarias. Entonces yo les decía, ¿qué es enfermedades coronarias? ¿Ah? Arterias, corazón, venas. Y yo, ahí en la noticia no lo decían, es que la noticia era que han puesto un equipamiento súper avanzado para detectar esas enfermedades coronarias mucho antes, para evitar la mortalidad. Pero no hay que tener 4 dedos de frente, ni 3, ni 2, ni un dedo de frente, para saber qué tapona arterias, que produce enfermedades coronarias. La grasa. Y uno dice, ¿y por qué el Tolima es el segundo departamento con más muertes por enfermedades coronarias? ¿Qué es lo que más se come en el Tolima? Cerdo, lechona. De hecho, la lechona, el cerdo, es autóctono del Tolima. ¿Cierto? El tamal, todo, bueno, pero sobre todo el cerdo. Y el cerdo es un animal impuro que es prohibido por la Torá comer, lo veremos seguramente cuando lleguemos a leyes dietéticas en Levítico 23. Pero
produce este tipo de enfermedades y toda la grasa. Por eso el Eterno nos evita ir a consulta con el especialista con las mejores máquinas para detectar enfermedades coronarias cuando nos dice cuídate y la grasa no es para ti, ¿no? Y esto espiritualmente habla acerca del pecado, de lo que nos tapona nuestra circulación espiritual, podríamos decirlo de alguna manera, y es la grosura, el pecado, lo que contamina una vida espiritual en santificación. ¿Cuál es el propósito que quiere el Señor para nosotros? Nuestra santificación. Esta es la voluntad del Señor, que seamos santificados a través de la ofrenda de holocausto, de sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Así que, como el propósito de Levítico es santificación, santidad, vida en orden, pues el Eterno pide que sea quitada de nosotros la grosura. Esta ofrenda es también conocida como una ofrenda de comunión. Se ofrecía como forma de reconciliación con Yahweh. La otra era una ofrenda de agradecimiento, aunque también servía para expiación. Pero esta era una ofrenda, no era de gratitud, era una ofrenda de reconciliación, como de que yo estoy como mal con el Señor. La otra era como estoy agradecido por tantas cosas, en esta yo me siento como que debo reconciliarme. De ahí saldrá el término, o eso que uno como que cuando pelea con alguien, lleva una ofrenda de paz, ¿no? Es como un presente que aliviane las cosas y vuelva a haber como una comunión. Bueno, entonces era para reconciliación entre el hombre y el Eterno, y pues también para tener paz con los hermanos, con la comunidad. En relación con Yeshua, la ofrenda de paz de Shalom puede verse como una representación en su sacrificio, que dice la escritura que trajo ¿qué? Paz. ¿Entre quién? Entre Dios y la humanidad. Entre los seres humanos mismos también, una reconciliación de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se daba gracias al Señor, se reconciliaba, una comunión se restablecía con el Señor. La persona que ofrecía el sacrificio también debía poner las manos sobre el animal, debía ser macho sin defecto o hembra sin defecto. Y parte de la ofrenda se quemaba, este es el resumen, ¿no? Parte de la ofrenda se quemaba en el altar, mientras que la otra se participaba. Había comunión. Cuando hay reconciliación, ¿hay qué? Hay comunión nuevamente. Veamos qué dice el Koinonía, veamos qué dice el Brit Hadashah en Efesios 2:14. Porque Él es ¿qué? ¿Él es qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Este sacrificio cómo se llama? De paz. Entonces, porque Él es ¿qué? Nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son esos dos que Dios a través de Yeshua reconcilió? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Judíos y gentiles? ¿Ah? Dos pueblos divididos, o un pueblo dividido más bien en dos: Judá y Efraín. 2 tribus y 10 tribus. Que las 10 tribus se volviesen gentiles, se mezclaran, sí. Pero lo que está hablando aquí Efesios, Pablo a los Efesios, es que a través de la muerte de Yeshua hubo una reconciliación, no solo de el pueblo con el Padre, sino también entre el pueblo y el pueblo, derribando la pared de separación. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, que separaba al judío de Efraín, o del gentil, o de los asimilados entre las naciones. ¿Qué los separaba? La Torá, la instrucción, los mandamientos. ¿Por qué? Porque el gentil no guarda nada de eso. El Efraín disperso no guarda Torá. El judío sí guarda Torá. O sea, aquí había una separación ahí muy marcada. Y cuando dice que la derribó, no está diciendo pues que se hubiese abolido esta ley,
Lo que pasa es que ahora, por medio del sacrificio de Yeshua y de esa reconciliación en paz, el gentil, el disperso, Efraín, puede ahora entender esas instrucciones, esos mandamientos, guardarlos y hacer parte del pueblo. Porque el Eterno no podía reconciliar al mundo con él y cambiar sus leyes, sus mandamientos. Y él mismo dice que su palabra es eterna, permanece firme en los cielos. Yeshua dice: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlas. Y por ahí derecho les doy esta cuña, que los invitamos al estudio que hacemos semanalmente de los libros, de las cartas del Brit Hadashah. Propiamente en este tiempo estamos estudiando la carta a los Gálatas. Ya llevamos 3 capítulos. Cuando esta enseñanza esté en vivo, ya llevaremos 3 capítulos por lo menos. Y está muy interesante porque ahí hablamos acerca de todo esto, ¿no? De esa reconciliación de Israel disperso con el Israel que habitaba en la región de Judea en aquella época. Y de las horas de la ley, y de la ley, y de, bueno, todo esto que los invitamos a que compartan con nosotros y, bueno, se instruyan también. Así que Yeshua viene a hacer esa ofrenda de paz, que quita, para reconciliar al hombre con Dios, que debe de quitarse en medio del pecado, la transgresión a la ley. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 27. Y dice Yeshua: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Fíjate, ¿qué está diciendo Yeshua? Les dejo mi paz. A través de mi muerte ahora ustedes están reconciliados con el Padre. Ahora ustedes ya no deben buscar la paz en el mundo. La paz que yo les doy no es como la del mundo. La paz que yo les doy y la reconciliación que yo les doy es la que viene del Padre. ¿Para qué? Para ser uno en el Padre. Para que juntos podamos ser uno con Yeshua, uno en el Padre. Así que si queremos tener paz, seguridad, tranquilidad, no como la que el mundo nos ofrece, no como la que una alarma LoJack te puede ofrecer, o Telesentinel, tienes que tener paz y seguridad en tu casa, contrata Telesentinel. No, esto no es publicidad paga. Pero si quieres tener paz y seguridad en tu casa, en tu vida, ¿cierto? Debes estar reconciliado con Dios, temiendo a Él, guardando sus palabras, sus mandamientos. ¿Qué dice el salmista David? Que si Dios no guarda la ciudad, ¿qué dice? ¿No recuerdan qué dice David con eso? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puedes tener Telesentinel, puedes tener LoJack, puedes tener GPS, el último, el cazador de fantasmas, todo. Pero si el Señor no cuida tu vida, de nada te sirve eso. Entonces, no con esto pues digo que no andemos seguros, no con esto, no, pues deje la casa abierta que el Señor cuida. No. Pero lo que quiero decir, lo que dice aquel Salmo de David, es que si el Eterno no está con nosotros, puedes tener la mejor seguridad del planeta, o en tu vida puedes creer estar seguro, económicamente, en salud, familiarmente, ¿cierto? Pero si el Señor no está en ti, en cualquier momento esa paz y esa seguridad que tú crees tener se derrumba, se desploma. Fíjate que no pasa así cuando tememos al Señor, cuando en nosotros está el Espíritu del Señor, cuando en nosotros está el amor del Señor. Pueden haber dificultades, pueden haber cosas que acontezcan en nuestra vida, pero siempre va a prevalecer esa paz que el Señor nos da.
Y por último, en este tema veamos Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué es la ofrenda de paz? Una reconciliación. Por medio de él, del Mesías, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Somos ahora reconciliados. Y sigamos leyendo. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Fíjate que ¿cuál es el propósito de Levítico? Nuestra ¿qué? Santificación. Y acá dice que a través de su cuerpo y mediante su muerte somos presentados como santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Pero ¿cómo podemos mantener esa pureza, esa santificación? Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes ¿en qué? En la fe, en la emuná, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo podemos mantener nuestra santificación, cuidarla, guardarla, permaneciendo fundados y firmes en la fe? ¿Qué es la fe? Emuná. ¿Qué es emuná? Creer, confiar y obedecer. La fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que sé. La fidelidad. Eso es fe. Esa es nuestra paz, nuestra reconciliación a través de Yeshua. Sé que hasta aquí llevamos 2 sacrificios y Yeshua los ha suplido, ha sido suficiente en holocausto, en paz. Vamos con el tercer tema: ofrenda por el pecado. ¿Será que Yeshua es suficiente sacrificio como ofrenda por el pecado? Vamos a Levítico 4:1. Levítico 4:1. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuerpos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está al frente de la puerta del tabernáculo de reunión. Era una ofrenda ahora que se tomaba la sangre del becerro y se rociaba. La sangre cubre ¿qué? El pecado. Lo perdona. Tomará del becerro para la expiación toda su grosura, de lo que cubre los intestinos, y lo que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo que está sobre los ijares. Con los riñones quitará la grosura del sobre el hígado, de manera que se quitará del buey del sacrificio. De manera que se quita del buey del sacrificio de paz. ¿Se recuerdan que en el sacrificio de paz se quita la grosura del riñón, del ijar, del hígado, de los intestinos? Todo eso se quemaba. Bueno, al igual que el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro será fuera del campamento en un lugar limpio. Este es distinto, ¿ven? El holocausto se quemaba todo en el altar. La de paz se quemaba la grosura, los intestinos, el hígado y los riñones, pero se comía de esa ofrenda. Aquí se quema la grosura, al igual que en la de paz, se derrama la sangre, pero se sacaba la carne
la cabeza, las piernas, intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, fuera del campamento en un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Esto es lo que se conoce como el sacrificio de la vaca roja. Era un sacrificio que se hacía en dos partes, una dentro del tabernáculo, dentro del altar del sacrificio, y la otra parte fuera del campamento, a las afueras, donde se quemaba todo y se regaban las cenizas de aquel becerro, ¿no? Hemos hablado acerca del sacrificio de la vaca roja, tenemos videos acerca de ello. Así que era un sacrificio para aquellos que cometían pecado por, ¿qué dice? ¿Qué leímos? Por lo que está tomando mi esposa, por hierro. Lo que pasa es que ella lo toma con H y este es con Y, ¿cierto? Pero al final, hierro es hierro. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometió la congregación, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Esta era una ofrenda por pecados, por equivocación, involuntarios o por desconocimiento, porque, como leeremos ahorita aquí adelante, el desconocimiento de la ley no te exime de que hayas pecado. Así que los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh, y en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará al sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Esto es como cuando se sacrificaba la vaca roja. Se cogía la sangre y se rociaba al pueblo 7 veces, pero también se rociaba ante el tabernáculo, ante el velo, 7 veces. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Yahweh en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará que el becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Así que había uno que se sacrificaba por hierro, pero cuando se descubría el pecado debía sacrificarse otro becerro de la misma manera, pero ya cuando el pecado había sido descubierto y se confesaba, ¿no? ¿Sí me hago entender? ¿Sí se hizo entender Moisés? No lo dije yo, lo dijo él. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandatos de Yahweh, cualquiera el que fuera, ¿sí? Y les voy a definir hierro. Hierro es la palabra shegagá, falta o transgresión inadvertida, accidente, error, ignorancia, sin intención. Eso es hierro. Shegagá, con tilde en la última A. Significa, es del Strong 7683, perdón, 7684, que viene del 83, que es falta, transgresión inadvertida, accidente, error, ignorancia, sin intención, hierro. O sea, un pecado no premeditado. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por ofrenda un macho cabrío sin defecto. Esto es para un líder. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Yahweh en expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará, dice, del resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Al final el resto, lo que quedaba de sangre, se derramaba al pie del altar. Quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, ya vimos al sacerdote pecando por hierro, a un líder pecando por hierro, o a alguna persona pecando por hierro, dice, haciendo algo contra alguno de los mandamientos. Fíjate que hasta el sacerdote, el líder o el del común, el del pueblo, todos tenían la misma ley. Cualquiera podría pecar por hierro en algunos de los mandamientos de Yahweh. Cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por una ofrenda una cabra sin defecto por pecado que cometió, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, expiacionará, degollará en lugar del holocausto, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar
del holocausto y derramará el resto de la sangre del pie del altar. La primera vaca, el primer becerro, era por pecados ocultos y se hacía para toda la congregación, y era cuando se rociaba, como la vaca roja. Luego que se descubrían los pecados, el sacerdote debía hacer una ofrenda, el líder debía hacer una ofrenda, o el del pueblo debía hacer una ofrenda, luego de que el pecado era descubierto. ¿Cuándo un pecado podría ser oculto por hierro y luego descubierto? Sería la pregunta. Cuando un pecado se comete por hierro y luego yo me entero de que era pecado. Por desconocimiento del mandamiento, ¿cierto? Entonces de pronto, ¿qué instrucción podría ser una instrucción en la que uno pudiera pecar por hierro? De pronto en la comida, ¿cierto? No es muy común, porque uno está muy pendiente, o por lo menos nosotros estamos muy pendientes de, bueno, eso tiene, digamos, cuando vamos a comer un almuerzo en la calle y de pronto nos dicen, en principio hay frijoles, uno dice, pregunta, pero los frijoles los hizo con cerdo, porque lo general, lo más común es echarle un pedazo de cerdo al frijol, lo más común en Colombia, ¿cierto? En unos lados dicen, sí, no, ese se hizo con cerdo, entonces no me traiga. En otros lados dicen, no, pero seguro, porque soy alérgico, no, seguro que no, solo es con el guisito y el frijolito, ese no tiene cerdo. Ah, bueno. Pero puede que en una de esas, ¿cierto? Le digan a uno, ¿cierto? Se lo traigan al frijol, uno meta la cucharada y salga el pedazo de cerdo. Aparte de que el hombre del restaurante gana un problema, porque ya hemos tenido ese tipo de circunstancias. Alguna vez nos pasó con unas hamburguesas, ¿cierto? Al final resultamos comiendo gratis. Pero no porque, ay, es que estos van allá a montarla. No, pues porque nos dijeron que no tenían, las pedimos con que no tuvieran y nos las trajeron con cerdo. Y ahí sí, no, como la propaganda de que mejor con cerdo es más sabroso, no. Esa propaganda, no. O comprar una salsa que de pronto, pum, tú dices salsa barbecue de pronto, y uno dice, pues la barbecue eso no, que va a traer cerdo. Y de pronto uno se le da por leer el ingrediente allá y justo traía cerdo. Entonces es un pecado que uno comete por hierro, porque no lo hace con intención, pero luego se da cuenta que pecó y pues debe reconocerlo y pedir perdón. Ok, eso sería un ejemplo, podríamos hablar de otros más, pero bueno, digamos que por ejemplo, eso sería un pecado por hierro. ¿Por error qué? Acá dicen que si por error se quedó mirando a una mujer y pecó por hierro, ¿cierto? Luego se enteró y digo, ay, esa no es mi mujer, es que pensé que era. Entonces se arrepiente y pide perdón, ¿cierto? No, mentira, no, eso yo no lo dije. No lo dije. Lo dijeron por acá y lo dijo una mujer. Bueno. Dice, y por su ofrenda por el pecado traeré cordero, hembra sin defecto traerá, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, expiación, degollará por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto, después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar y derramará el resto de la sangre en el pie del altar, quitará toda la grosura como fue quitada la ofrenda del sacrificio de paz, el sacerdote hará arder sobre la ofrenda encendida a Yahweh y la hará el sacerdote expiación por el pecado que cometió y será perdonado. Y si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea que presenciar un crimen y no testificar es pecado, ¿cierto? No denunciar es pecado, por eso dice, no se quede callado, denuncia. Asimismo, la persona que hubiere tocado alguna cosa inmunda, de pronto te tropezaste y te caíste encima y justo ibas caminando y prun, te caíste y prun, en la plasta ahí de la vaca, o en un cuerpo de un pájaro muerto, de un gatico muerto, o alguna cosa muerta por ahí, o cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo. O sea, no es como que, ay, mira el gatico muerto y voy y lo agarro allá, porque no, es por equivocación, decía, ¿no? O sea, como que no sabías y te tropezaste y te caíste ahí encima, lo cogiste sin saber. Estaba oscuro y estabas buscando ahí el pan y justo cogiste ahí algo que no era, ¿no? Y prendiste la luz, ahí estoy en el baño. No era la cocina, ¿cierto? Bueno, no, es que uno nunca sabe, ¿cierto? Dice, o si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo será culpable.
Si alguna jurare a la ligera con sus labios hacer malo, hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. O sea, cuando tú juras, prometes algo sin saber la consecuencia de esto y luego no lo pudiste cumplir y te diste cuenta de que hiciste mal porque juraste en vano, entonces llevarás tu pecado, serás culpable y debía presentar una ofrenda. O sea, uno debe arrepentirse de esas cosas. Una vez pasa eso como de largo, como de agache, como que, sí, yo le dije eso, pero bueno, después lo hago, y uno no, como que no dimensiona que uno está haciendo mal, porque dio su palabra, porque puso ahí y no lo cumplió. Eso es jurar en vano, ¿verdad? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y para expiación traerá para Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación. El sacerdote le dará expiación por su pecado. Si no tuviere sacrificio para un cordero, traerá Yahweh en expiación un pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno por expiación y el otro por holocausto. Lo traerá el sacerdote en la ofrenda primero, el que es para expiación, y arrancará del cuello de la cabeza, mando separará por completo, rociará la sangre de la expiación. Y bueno, así termina este pecado de expiación, esta ofrenda por el pecado. Por el pecado, por yerro, por equivocación, pero que luego se descubre y... pues mi chica, yo no sabía que esto era pecado. O no me di cuenta cuando lo hice, aunque sé que es pecado, pero no lo hice con intención. Entonces expiaba los pecados cometidos. Y con relación a la obra redentora del Mesías, la ofrenda por el pecado puede verse en su muerte también en la cruz, cuando expía nuestros pecados, no solo los que conocemos, sino los que desconocemos también. ¿Cuántas veces pecamos por yerro? Porque no conocíamos lo que decía la Torá, o porque lo pasábamos de largo y no entendíamos que eso nos aplicaba a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Eso fue un pecado por yerro. Ahora ya lo conocemos. ¿Qué pasa cuando conocemos que pecamos por yerro? Debemos confesar nuestro pecado, apartarnos, ahora no volverlo a hacer. Ya conocemos. Y estos, igual que la de paz, que la de holocausto, también de acuerdo al estatus social. O sea, si tú tenías para un becerro, para un cabrito o para 2 palomas, ¿cierto? 2 palominas, era de acuerdo a esto. Se confesaban los pecados también poniendo la mano. Aquí se rociaba la sangre, ¿no? Se rociaba. Veamos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Yeshua, fue perfecto. Por nosotros lo hizo pecado, se volvió pecado, porque es que cuando tú presentabas una ofrenda por el pecado, llevabas un animal que es sin defecto, sin pecado, pero que por causa tuya se convierte en ese que llevará la culpa. De igual manera, Yeshua no pecó, no transgredió la Torá, no transgredió ningún mandamiento, pero se volvió transgresor por culpa nuestra, ¿me hago entender? En la cruz, cuando está muriendo porque lleva en sí nuestras transgresiones y nuestras culpas. Así que por nosotros Él se hace pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que fuésemos perdonados delante del Eterno. Así que Él, un inocente, expía nuestros pecados, los pecados de la humanidad, lleva nuestros pecados en su cuerpo, sufre la condena que nosotros merecíamos, y es que a través de ese sacrificio alcanzamos reconciliación y justificación delante de Dios, del Padre. Veamos que dice 1 de Pedro 2:24. Aquí nos habla de Yeshua llevando nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz,
y a través de su muerte vivir en justicia y ser sanados por sus heridas. Dice: quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Así que nuevamente, Él, como un sacrificio suficiente por el pecado, por lo que conocíamos, por lo que no conocíamos. ¿Qué dice Yeshua estando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una ofrenda de sacrificio por pecado. Una ofrenda de hierro, de estos están haciendo algo mal aquí, no se dan cuenta, no lo saben, perdónalos. Porque yo soy ese sacrificio que está derramando su sangre para aquellos que en ignorancia y por hierro están pecando. Y veamos por último en este tema Hebreos 4:15. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? El oportuno socorro. Hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que Yeshua es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que las padeció pero que no cayó en ellas. A diferencia de en esta ofrenda del pecado, que arranca diciendo que el sacerdote debía presentar una ofrenda para él, que los líderes debían presentar una ofrenda por ellos. O sea, no había ninguno perfecto que pudiese presentar una ofrenda sin antes haber él hecho una por él mismo. Porque todos pecamos, pero Yeshua no. Yeshua es un sumo sacerdote perfecto, que no pecó, que lleva en sí nuestros pecados, pero que no son los de él. ¿Me hago entender? Sino son los nuestros. Se vuelve pecado por causa nuestra, pero en realidad él no pecó. Y es por eso que alcanzamos la gracia, la misericordia y el oportuno socorro cuando nos acercamos a él confiadamente. Así que él también es esa ofrenda por el pecado. Y por último, una ofrenda de expiación. Y en esa ofrenda de expiación vamos a Levítico 5:14. ¿Qué dice? Habló más Yahweh a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, se añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Así que la ofrenda por el pecado, que también es una ofrenda expiatoria, era por pecados por hierro en alguno, dice, de los mandamientos de la Torá. Pero ¿qué diferencia al pecado, a la ofrenda por el pecado, a la ofrenda por expiación? Dice que también son pecados por hierro, pero con respecto a ¿qué? A alguna de las cosas santas. ¿Sí? ¿Cuál podría ser alguna de las cosas santas? Pero ¿cómo podría alguien pecar por hierro en alguna de las cosas santas? ¿Cómo podría pecar alguien por hierro defraudando en las cosas santas y añadir a lo que quitó la quinta parte y se lo dará al sacerdote? Cuando tú presentas ofrendas, cuando no las presentabas, cuando tenías que dar pero no lo dabas, ¿cierto? Cuando también como sacerdote ofrecías mal, hacías un sacrificio, una ofrenda mal, bueno, lo que fuera, todo eso debía ser restituido, ¿sí? De pronto, no sé si también el tema de los flujos, aunque pues era muy controlado, pero de pronto poder tener un sacerdote, un flujo de semen
sin darse cuenta y presentar ofrendas y por yerro pecar porque no podía presentarse si no estaba purificado, no sé, podría ser. O una mujer entrar en estado de nidad al tabernáculo de reunión sin saberlo, pero... O de pronto, sí, puede que no lo sepa, porque pues cuando ya les está dando la nidad, pues ya lo sabe. Pero de pronto fue justamente a presentar una ofrenda y ese día justamente manchó, ¿no? Eso es un pecado por yerro, porque pues tú no sabías que ya estabas a punto de que te llegara la nidad. Bueno, pagará lo que hubiese defraudado de la quinta parte de las cosas, añadirá a ello la quinta parte, se lo da al sacerdote a la expiación. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas estas cosas que por mandamiento de Yahweh no se debe hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahweh. Fíjate que incluso cuando tú pecas por yerro dice es infracción y pecaste contra Yahweh. Habló Yahweh a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniase a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurando en falso en alguna de todas estas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofreciendo restituirá aquello que robó o dañó de la calumnia o del depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, añadirá aquello la quinta parte en el día de su expiación. Si yo le decía, ve, me puedes guardar estos 100,000 pesos y me los das en 15 días, porque es que si no me los gasto, y de pronto la persona, bueno, me revuelve los 100,000. ¿Cuáles 100,000 si usted nunca me dio 100,000? Usted me dio fue 50,000, no sé qué, bueno, lo que sea, o no me dio nada. En eso debía que restituir, ¿verdad? O que sea... o que se encontró algo que sabe que es de su prójimo y luego lo niega, tenía que restituir. Un robo. Para su expiación de culpa traerá Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que se suele ofender. Entonces, cuando jurabas falsamente en contra de tu prójimo, todos estos pecados eran los que se cubrían con la ofrenda de expiación. Así que se podía purificar y reconciliar al individuo con Yahweh después de que había cometido un pecado. Y con respecto a Yeshua y su obra de expiación, pues se puede ver en la representación de su muerte, porque su sacrificio purifica y reconcilia al individuo, a nosotros, con el Eterno. Las ofrendas de expiación era por haber cometido pecado. La persona ofrecía sacrificio, animal sin defecto, lo ofrecía a Yahweh. Parte de la ofrenda se quemaba, mientras que la otra también se compartía, como en las otras ofrendas, menos en la de holocausto. La que se quemaba del todo era la de holocausto. Y bueno, ahí hay otro tipo de ofrenda que no tocamos en esta enseñanza, que es la minjá, que es la de ofrenda de cereales. Eso también se consumía del todo, las libaciones se consumían del todo. Pero bueno, en esa tenemos enseñanza de esas ofrendas también. Veamos un par de citas bíblicas para ir cerrando este último tema. Vamos a primera de Juan 2:2. Hijitos míos, dice Juan, no yo, el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Yeshua, el justo. Y siempre les citamos y les decimos, bueno, ¿qué es pecado? Pues basta ir un poquito más adelante ahí, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Ven? Lo dice Juan, no yo, el apóstol. ¿Esto qué quiere decir?
Dice Juan que si cualquiera de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con nosotros a Yeshua el justo. Si lo hicimos por ignorancia, si lo hicimos, incluso cuando lo hacemos premeditadamente, tenemos abogado, pero cuando tenemos que tener ojo con la premeditación, ¿no? Porque no se puede convertir en nuestro diario vivir. Cuando la premeditación se vuelve nuestro diario vivir, pues no hemos sido transformados, genuinamente, no hemos tenido un nuevo nacimiento. Cuando yo estoy maquinando cómo pecar, cómo transgredir la ley, pues eso ya es una evidencia de que no has tenido un nuevo nacimiento, de que no has sido circuncidado en el corazón, etcétera, etcétera. Pero una que otra vez puede pasar. A David le pasó. David hizo un pecado premeditado. Tomó a la mujer de Urías, mandó matar a Urías, ¿verdad? Y eso le trajo consecuencias graves, pero David no se la pasó premeditando pecados de ahí para adelante, ¿cierto? Y bueno, probablemente en alguna ocasión volvió y cometió algún otro tipo de pecado y lo premeditó, ¿cierto? No sé, el censo, de pronto el censo fue premeditado, él sabía que no lo debía hacer, lo pensó, dijo, no, voy a censar al pueblo, y le trajo una consecuencia grande. Pero no se la pasó censando al pueblo toda la vida para pecar, ni se la pasó tomando mujeres ajenas para seguir pecando premeditadamente, ¿me hago entender? Así que uno puede, o sea, no debe, pero uno puede caer en esa premeditación de pecar, pero no se puede volver nuestra costumbre el premeditar los pecados y pecar y pecar y pecar y pecar. Porque eso es evidencia de que no hemos nacido de nuevo. En el 1.7 de Primera de Juan, echen un poquito ahí de reversa, porque Primera de Juan 1.7 nos habla de la evidencia de esa transformación. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no hay pecado que la sangre de Yeshua no pueda limpiar. La sangre de Yeshua limpia todo pecado. Pero para que eso permanezca en nosotros, debemos andar como Él anduvo, andar en luz. Como Él está en luz y como nosotros estamos en luz, pues tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de nuestro Mesías Yeshua nos limpia de todo pecado. Vayamos a Hebreos. En todas las ofrendas vimos a Hebreos, porque Hebreos habla de eso. Cuando lleguemos al estudio de Hebreos verso a verso, pues le haremos la respectiva revisión a todos estos pasajes verso a verso. Pero Hebreos 2.7 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que fijémonos en esto. Él está diciendo aquí, el autor de Hebreos, que Yeshua debía ser semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros. Venir en carne, padecer al igual que nosotros, y de esa manera ser un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué es en lo que a Dios se refiere? En lo que a Dios demanda que debe tener un sumo sacerdote. Yeshua cumplió a cabalidad no solo el ser un sacrificio suficiente, sino también ser un sumo sacerdote suficiente. Y por última cita, veamos a Pablo hablándole a los romanos en el capítulo 5 versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y cerramos con este pasaje de Romanos, porque fíjate lo que dice. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que Él, como un sacrificio suficiente, como un sacrificio perfecto de holocausto, de paz, de pecado y de expiación, es que hallamos la reconciliación. Podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, ¿no?
Como dice la escritura en ese pasaje, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Así que en conclusión podemos ver que los diferentes tipos de ofrendas que encontramos en la Torá apuntan a la necesidad de la expiación por el pecado, porque para eso era la ofrenda de Olá, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado, la ofrenda de expiación, las oblaciones, las libaciones, todo apuntaba a la necesidad de una expiación por pecado y de una reconciliación con Dios. Yeshua, al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio en la cruz, cumplió con todos los requisitos de las diferentes ofrendas a través de su muerte y resurrección y nos dio acceso a la salvación y a una relación restaurada en Dios. La obra redentora de Yeshua fue el sacrificio perfecto y completo que cumplió con las demandas de la ley, con las demandas de la Torá, y nos libró del poder del pecado y de la muerte. Su sacrificio nos ofrece un perdón, reconciliación, paz, salvación. Su sacrificio viene a ser una completa restauración de todo para con el Padre, o sea, para una relación nuestra con el Padre. Como creyentes nosotros, como siervos del Señor, como seguidores de Yeshua, debemos estar agradecidos porque ahora nosotros tenemos ese regalo de amor y de misericordia a través de ese sacrificio perfecto de Yeshua. Podemos andar en libertad, en la libertad que Yeshua nos ha dado a través de su gracia, y poder vivir en santidad. Vivir en una vida de entrega total y completa y congruente al Eterno. Así que, familia, Yeshua es ese sacrificio suficiente. Él lo cumplió todo para que tú y yo hoy podamos acercarnos al Padre y dar nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, como sacrificio, como ofrenda de olor grato. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio, ¿cierto?, agradable, que es vuestro culto racional. Nuestra ofrenda de sacrificio de olor grato para el Señor es nuestra vida entera, completamente consagrada y dedicada a Él. Familia, espero que este estudio nos haya acercado un poco más a estos temas que son un tanto difíciles cuando uno lee que el sacrificio de no sé qué, que pondrá las manos, que derramará, y eso como muy ritual, y uno dice, bueno, pero ¿y esto qué ahora? Pues ahora tiene mucho sentido, mucho significado. Siempre ha tenido mucho significado, mucho sentido, porque los sacrificios es lo que o el sacrificio como tal, es lo que nos permite acercarnos al Padre. Si no hubiese habido sacrificio, no tendríamos acceso, no tendríamos la posibilidad. Así que entender esto enriquece mucho el conocimiento que tenemos acerca de la vida que ahora vivimos. Como dice el apóstol Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, para que yo sea libre de los pecados, de la condenación, de la muerte, de la transgresión que cometimos, pero que ahora hemos sido justificados por medio de Yeshua nuestro Mesías. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les prospere en todo lo que hagan, que este Shabbat sea de completa paz y reconciliación para con el Padre. Recordemos pedir perdón, reconciliarnos con Él, con nuestro prójimo, con nuestro hermano, vivir en santidad, porque el propósito de nosotros es la santificación. ¿Por qué? Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Muchas bendiciones para todos y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.